estos días de oración, estos días de los devocionales y esas cuestiones que Dios ha colocado para hacer, había una palabra que el Padre había colocado en mí. Y yo la verdad y era la palabra orfandad. Y sentía ese sentir de parte de Dios que Él me decía: reprende todo espíritu de orfandad. Enséñale a la iglesia acerca de eso. Y yo, bueno, Señor, vamos a hacerlo. Ahora, iglesia, cuando nosotros hablamos de orfandad, y hoy quiero entregarte la segunda parte de este mensaje. Cuando nosotros hablamos de orfandad, hermano, nosotros, un ejemplo claro de cómo ese espíritu inmundo, que es un espíritu que ha estado siempre infectando, afectando la identidad nuestra como hijos de Dios, siempre lo ha estado haciendo a través de todos los tiempos, hermano. Cuando nosotros hablamos de orfandad, estamos hablando, hermano, de un espíritu bastante agresivo que quiere venir a hacernos daño a nosotros en este tiempo para que usted y yo no tengamos una identidad, no tengamos verdaderamente, hermano, ese sentido de pertenencia, no tengamos esa seguridad. Cuando nosotros hablamos de orfandad, estamos hablando de una persona que es huérfana. Es más, muchas veces nosotros, hermano, vemos a gente en situación de calle y nosotros decimos: ay, pobrecito, pobrecita, y sí, ciertamente despiertan esa lástima. Son seres humanos que han llegado a eso. Pero yo creo que el problema no ha estado literalmente en el ser humano, sino en ese espíritu inmundo, hermano, que nos lleva a esas situaciones y lo lleva al ser humano a esas situaciones. Y es un espíritu que siempre ha atacado al ser humano, hermano, a través de los tiempos. Nosotros hoy hablamos y podíamos hablar, hermano, acerca de los famosos orfanatos. ¿Qué es un orfanato? De esas casas que a veces nosotros en Argentina, como casas hogar y esa cosa. ¿Qué son esos? Sitios donde se llevan a gente huérfana, sitios donde se llevan a gente que no tiene una seguridad, hermano, emocional en pro a lo que es una familia. Sitios donde se lleva a gente, hermano, que no se pertenece, no tienen ese sentido o ese estado de pertenencia. Entonces, iglesia, yo averiguando acerca de esto, cuando yo voy a ese espíritu de orfandad, uno de los significados que este espíritu tiene, por así decirlo, es ese espíritu de doble ánimo, de un doble pensar. Y al enemigo le conviene, hermano, que nosotros siempre tengamos eso en nuestra vida, ese doble pensamiento, ese doble ánimo, que no tengamos esa seguridad, ese sentido de pertenencia. Y ese espíritu últimamente ha venido atacando a la iglesia. Y cuando te hablo de iglesia, no te hablo de esta en particular, te hablo de la iglesia en general. Ese espíritu de orfandad, no nos sentimos, no tenemos ese sentido de pertenencia. No tenemos esa seguridad. Entonces, iglesia, alguien tiene que entender esto, hermano. Cuando nosotros estamos hablando de una persona huérfana, estamos hablando de una persona que no tiene familia. Y yo creo que muchas veces nosotros, el Padre Celestial, una de las cosas que nosotros nos identificó era que nosotros éramos una familia. Y es la familia de la fe. Amén o no amén. Entonces, lo que Dios quiere decirte, tú tienes que tener ese sentido de pertenencia. Tú tienes que tener ese sentido de seguridad. Tú tienes que tener ese sentido de ser una persona integrante de una familia. Ahora, cuando ese espíritu viene a atacarnos a nosotros, yo veo en esto, hermano, o te quiero enseñar esto. Ese espíritu trae una serie de características que muchas veces nosotros decimos estar, pero a la verdad, piensa en esto que vas a recibir hoy.
Porque muchas veces ni nosotros mismos, hermano, estamos enterados de que lo tenemos, de que se está manifestando. Y usted ve a hombres y mujeres, hermano, lastimosamente, hermano, que muchas veces dejamos de ver a papi y a mami, no tenemos, o sea, no sabemos ni por qué lo hace. Y tal persona tengo años que no la veo y tal persona mejor dicho. Porque a veces ese espíritu está en nosotros que quiere influenciarnos para traer esa orfandad sobre nosotros. Traer esas características que tiene ese animal encima. Entonces, iglesia, nosotros vemos que esas personas de calle, esas personas que siempre las dejaron, esos niños que abandonaron y esas cosas, una de las cualidades que muchas veces tienen esa gente, que esa gente, ¿sabe qué? Son sensibles, hermano. Y una de las cosas que a veces ese espíritu inmundo quiere traer sobre nosotros es que a veces nos hace más sensibles, hermano. Nos tienen que tratar con pinza. Y yo creo que cuando usted y yo hablamos de hijo, ¿qué madre que quiera a su hijo, hermano, no lo corrige? ¿Qué madre, qué padre que quiera a sus hijos no lo corrige? Y la Biblia enseña y corrígelo hasta con vara. Pero nosotros, ese espíritu inmundo, hermano, muchas veces a nosotros nos hace tan sensible que nos tienen que tratar con pinza, porque nos pueden herir. Y no nos damos cuenta que la cuestión está un poco tensa, hermano, a nivel espiritual conmigo mismo. Porque el Padre Celestial quiere que usted y yo nos veamos como hijos. Porque siempre, hermano, cuando hay esos espíritus inmundos atacando al ser humano, siempre esas personas se van a sentir rechazadas. Y véalo en una persona de esta. A mí nadie me quiere, esto está así, esto está mal. Siempre se van a sentir rechazadas. Y cuando ese espíritu nos ataca a nosotros, siempre quiere hacerte sentir que te están rechazando. Y tú tienes que saber y enterarte que tu lucha no es contra carne y sangre, es contra espíritus inmundos. Y uno de los espíritus inmundos que últimamente ha venido batallando a la iglesia es ese, el de orfandad. Y muchas veces nos sentimos así, nos ofendemos fácilmente. Creemos que todo el mundo está contra nosotros. Y muchas veces nos pasa, hermano, que nosotros aquí, muchas veces, en medio de nosotros como iglesia, a veces tenemos que vemos cómo vamos a tratar a la gente porque, se me va a ir, se me va a ir. No, hermano, tienes que entender que Dios al hijo que ama a ese quiere pulirlo. Y cuando yo soy hijo, entonces yo sé que el trato de mi Padre Celestial hacia mí tiene que ser diferente. Porque cuando este espíritu inmundo viene a nosotros, hermano, a atacar a la iglesia, ojo, iglesia, cuando vienen ese espíritu inmundo a atacarnos a nosotros, lastimosamente, muchas veces, hermano, nos va a costar a nosotros someternos a las autoridades espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros. Nos va a costar. Nos va a costar. Vamos a desarrollar un número de cosas, hermano, que van en contra de lo que el Padre Celestial te está diciendo. Vamos a desconfiar de todo, hermano. Vamos a ser hombres y mujeres, hermano, que vamos a creer que todo el mundo está en contra mía. Yo no puedo confiar en mi hermanito. Es que me va a hacer daño. Es que me va a hacer daño. Iglesia, ojo, ora. Por eso la Biblia dice que hay géneros que salen con oración y ayuno. Y nosotros muchas veces, hermano, creemos que tenemos que orar por perdón. Y no. Ora por esas raíces que a veces vienen, hermano, que vienen iniquidades que quieren sembrarse, que quieren siempre ser repetitivas. Y tú y yo tenemos que saber y entender, iglesia, que muchas veces cuando está este espíritu inmundo, nos cuesta a esos niños de la calle, a esos niños que están en los orfanatos, a esos niños que están en situación de calle, a esos hombres que muchas veces nosotros los vemos, les cuesta ser corregidos. No aceptan la corrección. ¿Y cuántos
creyentes por ahí, hermanos, nos cuesta ser corregidos. Cuando hablamos de orfandad, hablamos de una persona que no tiene una estabilidad. ¿Cuántos cristianos por ahí usted no ve tan inestables a veces? Entonces, iglesia, alguien tiene que entenderlo. Porque lo que quiere el enemigo, hermano, es que muchas veces nosotros no recibamos la corrección y no podamos seguir con nuestros liderazgos, con la asignación que Dios me ha dado. Ahora, cuando yo veo que este espíritu ha atacado fuertemente a la iglesia, entonces nosotros tenemos que ver que por qué hay muchos problemas en nuestros hogares. Cuando este espíritu nos ataca a nosotros como casa de Dios, la palabra dice que usted y yo somos casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Y a veces el mismo Señor se lo decía a ustedes, lo han convertido en cubil de lobos. Por estos ataques que nunca lo entendimos, no tuvimos el discernimiento. Yo les puedo reconocer algo. Yo tengo una autoridad sobre mi vida. Y esa autoridad sobre mi vida hasta el día de hoy, hermano. Yo ya tengo casi 16, 17 años que salí de Colombia. Y esa autoridad que yo tengo sobre mí, ese hombre todavía me dice algo y para mí es un amén. Porque yo sé que yo soy hijo. Porque yo sé que el Padre Celestial me estableció. La palabra de Dios me dice que nosotros seríamos plantíos de Jehová, sembrados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que Él haga va a prosperar. Me habla entonces, hermano, de poder plantarme. Muchas veces ese espíritu quiere hacer entre nosotros que tú no puedas establecerte, no puedas plantarte en ningún lado. Por ese espíritu de orfandad. Entonces, iglesia, hay muchas consecuencias que yo sé que ese espíritu muchas veces trae sobre nosotros. Consecuencias en nuestras casas, en nuestra familia, en nosotros como familia de Dios. Muchas veces nosotros vemos, hermanos, que estos niños a veces así lo que quieren es una forma de actuar sobre ellos, es tratar de manipular. Y muchas veces esas situaciones, hermanos, van a ser un pan nuestro de cada día. Siempre va a haber rencilla, siempre va a existir la competencia, siempre va a existir el celo. Siempre va a existir la falta de comunicación. Y cuando ese espíritu está en mí, hermano, en nosotros, a veces afecta hasta a nuestras parejas. No podemos comunicarnos. Y tú y yo tenemos que entenderlo. Y a veces eso, hermano, pasa con nuestros hijos. Muchas veces no sabemos cómo hablar con ellos, cómo hacérselos entender, cómo dialogar, poder dialogar con ellos. Porque muchas veces nosotros éramos así. Yo reconozco que una de las cosas que quizás en su momento quizás no le presté atención, pero con el tiempo yo dije, wow, verdaderamente que diablo, tú quieres que esto siga afectando nuestra casa y nuestra familia. Yo recuerdo que mi papá algún día me dijo, yo cuando tenía como 12, 13 años me fui de la casa y duré casi 4 o 5 meses sin ir a la casa. Espíritu de orfandad. Muchas veces nosotros, hermanos, nos convertimos en esto, hombres y mujeres inestables. Y no lo entendemos. Parece que no nos llegará el agua al tanque, que no, como yo siempre te digo, hermano, que no entendamos por dónde le entra el agua al coco. Cuando el Padre Celestial lo que quiere es que usted se establezca. Y muchas veces por ese espíritu de orfandad en medio de nuestra casa, de nuestra familia, hermano, hay celos, hay pleitos, hay celos, hay ira, hay contienda. Y muchas veces nosotros lo reflejamos también acá adentro. Y ojo con eso, iglesia.
No nos aprendemos a comunicarnos los unos con los otros, a conectarnos emocionalmente. Se nos hace difícil cada día más esto, hermano. Y muchas veces cuando nosotros no reprendemos esto, hermano, ese espíritu de orfandad, ¿saben lo que pasa? Va de generación en generación. Y muchas veces nosotros, como no lo identificamos, reconozcamos algo. Muchas veces decimos que nosotros estamos bien, que no hay problema. Que no hay problema con esto. Y la palabra me enseña a mí, hermano, me habla acerca de artimañas que son del mismo infierno, que son colocadas por lo malo. Y cuando a mí la palabra me enseña, es más, búscame Efesios 4:14, por favor, hijo. Te habla acerca de artimañas. Cuando yo analizo esa palabra, yo hallo una palabra compuesta. Arti, de arte. Y maña, ya usted sabe lo que es una maña. Mañosos. Entonces, ve lo que dice la palabra. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. No quieren que nosotros seamos hombres y mujeres con fundamento. Hombres y mujeres que nos pertenecen. Usted no sabe cuántas personas a mí me han dicho en este transitar: varón, tú tienes la unción, tú tienes el respaldo de Dios, pero tú estás solo. Le digo, no, mi amor, yo no estoy solo, ¿oíste, papito? Yo tengo un padre. Es más, tengo un Padre eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, pero también tengo un Padre espiritual. Yo no soy huérfano. Y mucha gente lo que quiere hacernos a nosotros es transmitirnos eso, hermano. Y muchas iglesias, en vez de hacernos más fuertes, nos hacemos cada día más débiles porque tenemos este espíritu de orfandad. Y muchas veces no lo hemos entendido. Entonces, iglesia, cuando yo veo y analizo la palabra artimaña, viene de arte. Y yo recuerdo, yo vengo de la Escuela de Bellas Artes. Y yo sé lo que es el arte escénico, pinturas y cosas, arte plástico. Y usted muchas veces ve las obras de arte, hermano, que son pintadas con tanto detalle, tanta cosa, que hay veces que uno las ve. A mí me gusta mucho el arte abstracto. Y cuando tú ves una pintura abstracta, tú muchas veces ahí no hay nada, hermano, es una locura. Pero hay veces que tú ves cosas en eso, hermano. Entonces, cuando a mí la palabra me habla de artimaña, muchas veces hay cosas que el diablo te las va a hacer ver bien, que estás en eso, hermano. Son obras de arte para desestabilizarte. Y muchas veces, como nosotros no tenemos ese espíritu de discernimiento agudizado, nos mueven el piso. Familia, cuando nosotros hablamos de maña, usted sabe lo que es una maña. Este pelado sí es mañoso, ¿vale? La gente sí es mañosa. Maña nos habla acerca de cosas. O sea, cuando yo te quiero decir, cuando te voy a dar una definición, cuando yo te estoy hablando de artimaña, te estoy hablando de maniobras engañosas o fraudulentas para conseguir algo. Entonces, cuando ese espíritu de orfandad viene sobre mi vida, me va a hacer una persona a mí mañosa. Una persona, hermano, que bajo las astucias del engaño, para ver yo cómo consigo algo, cómo yo consigo envenenar a mi hermano, a mi hermana, a mi pareja, el que sea, me lo llevo por delante.
por artimañas del error, cosas que se ven bonitas, hermano, pero es más. Alguna vez llevaron, yo me acuerdo que llevaron unas obras de arte de Picasso, Pablo Picasso. Y eso fue un revuelo a nivel artístico. Todos queríamos ir al museo a ver esas obras de arte. O sea, busca un Picasso para que veas tú qué cosa fea, hermano. Pero cuando tú la ves, wow, te impacta. Y los artistas dicen, mira, es que esto está aquí, esto está acá. Nada que ver. Algo que es feo muchas veces lo ven bonito. Hay muchas veces que las artimañas del diablo, hermano, están sobre nosotros. Y muchas veces cosas que están pasando feas, pleito, celo, ira, disensiones, cosas negativas, hermano, divisiones entre nosotros mismos, que están haciendo daño. Tú la ves fea. Por ese espíritu de orfandad que ha venido sobre nosotros y no la has podido reprender. Y ese espíritu de orfandad a mí me enseña, hermano mío, que ese espíritu de orfandad algún día llevó a un hombre a matar a su hermano. Estoy hablando de Caín. Porque él no se vio como el hijo, los dos tenían el mismo padre, pero ese espíritu inmundo vino sobre él, hermano, y mató a su hermano. Por ese espíritu que lo atacó. Y entonces el Padre Celestial le dijo, ¿sabes qué? La que te mandaste te va a salir pesadita, mi amor, ¿oíste? Ahora vas a ser errante por donde quiera que vaya. Ni la muerte te va a tocar para que sea serio, ¿oíste? Y lo marcó con ese espíritu inmundo. Y muchas veces nosotros estamos en esto, hermano, y decimos, ¿sabes qué? Que no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Y no nos damos cuenta, hermano, que muchas veces eso ha venido afectando nuestras casas, nuestras familias, a nosotros mismos. No has podido establecerte. No has podido afirmarte. Siempre eres una persona, hermano, que tenemos cosas negativas. Siempre vamos a querer despertar lástima. Entonces, iglesia, Mateo 4:1, por favor. A mí la palabra me enseña que algún día mismo Mesías fue llevado a un desierto. Es más, vamos a Mateo 4:1, por favor. Y vamos a leerlo. Dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, presta atención, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, a la santa ciudad, y le puso sobre él, sobre el pináculo del templo. Vamos para adelante. Y le dijo, nota, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. 7. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9, papito. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es más, vamos hasta el 11, papito. 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Iglesia, yo quiero que tú entiendas algo. Muchas veces el enemigo va a tentarte
va a tratar de tentarte, va a tratar de cuestionarte tu posición como hijo de Dios. El enemigo hasta hoy en día sigue haciendo lo mismo. Él quiere que tú y yo dudemos de que somos hijos de Dios, para así dar paso, o mejor, darle paso a ese espíritu de orfandad que venga sobre mi vida y me haga una persona inestable. Iglesia, siempre el enemigo quiere que tú y yo dudemos de que somos hijos de Dios. Siempre vas a cuestionar, ¿sabes qué es? Es tu posición. Y cuando nosotros no tenemos el discernimiento presto para contrarrestar este espíritu de orfandad, muchas veces quieren hacernos a nosotros, cristianos, hermanos, personas inestables. No tenemos una casa, no tenemos una familia, no tenemos una cobertura, no tenemos un padre. ¿Y cuántos cristianos no andan por ahí así? Ahora, hijo, vamos a Lucas, para que tú y yo entendamos por dónde le entra el agua al tanque, y ya te voy a predicar. Siempre el enemigo va a tratar de colocarte este espíritu para que tú no tengas una estabilidad. Ya lo sabes, cuando te hablo de orfandad, te hablo de doble ánimo, de un doble pensamiento. Y el doble ánimo siempre va a tratar a querer hacer que tú seas una persona inestable. Lucas 4:17. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, hay un lugar donde estaba escrito, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19, papi. A predicar el año agradable del Señor. 20. Y enrollado el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ve lo que dice el 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Dudaron enseguida, porque ellos tenían un espíritu de orfandad sobre ellos, no lo podían aceptar, que era el hijo de Dios. Y dijeron, Lo que el diablo siempre quiere hacer, hermano, es colocar sobre nosotros, cuestionarte siempre. Si tú verdaderamente eres hijo, si tú verdaderamente estás plantado. Es más, cuando pasó esto, la gente enseguida se enojó con él y casi lo tiran por un barranco, casi lo levantan a piedra. Iglesia, uno de los ataques que yo veo fuerte y firme contra el Señor era, ¿sabes qué? Contra su identidad como hijo. Ahora, yo te quiero decir algo. Hasta que usted y yo no entendamos que Dios, el Padre es, no vamos a entender quién somos nosotros en estos caminos. Romanos 8:19. Y yo como hijo sé que el Padre Celestial me dijo, hijo, eres mi hijo amado. Tienes que saber que yo te quiero establecer. Que ese espíritu de orfandad no puede venir sobre tu vida. A ti no te pueden mover, no te pueden hacer tambalear. No te pueden hacer dudar. No te pueden desestabilizar, no puedes andar por ahí. Tienes que ser una persona que sabe que fuiste plantado y sembrado
por Dios para que crezca. Mientras el heredero es niño, en nada es diferente a un esclavo, aunque es señor de todo. Hasta que no reprenda ese espíritu de orfandad, que el Padre Celestial no vea una estabilidad emocional y espiritual en tu vida, mi amor, no va a poder hacer muchas cosas que el Padre Celestial quizás quiera hacer en tu vida. Y pregúntale a un chico de esto si todo está bien, para que tú te vas a decir, todo está bien. ¿Pero qué es lo que está bien? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu familia? Ni sé, es más, ni me interesa ese espíritu de orfandad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto que madres, hermanos, desechan a sus hijos, los botan en una cajita, los dejan ahí tirados? ¿Cuántas veces usted y yo no hemos escuchado por las noticias, hermano, que encontraron un tinaco de basura a un niñito por alguien que escuchó un llanto por allá lejos? Por ese espíritu que a veces afecta, infecta al ser humano. Entonces tú tienes que entender esto, iglesia. Tenemos que entenderlo. La palabra dice en el libro de Romanos 8:19. ¿Lo tiene, papito? Uno de los anhelos, hermano. Uno de los anhelos. Y dice la palabra, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los evangélicos. No, mi amor. Porque muchas veces los hipócritas fariseos se creían que ellos eran, pero no eran. Y la palabra de Dios me dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos. De los que no tenemos, de los que reprendemos ese espíritu inmundo. De los que sabemos que yo no soy huérfano, yo soy hijo. Ahora, iglesia, ¿estamos dando esa manifestación como hijo o todavía ese espíritu inmundo me hace a mí afectar, infectar el mismo cuerpo de Dios? Celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Hermanos contra hermanos, hermanos contra padres, padres contra hijos, hijos contra mami, contra lo que sea. Iglesia, ojo y presta atención que esto es serio. Yo te lo estoy enseñando porque Dios me lo dijo. Que iglesias fuertes, hijos fuertes, hacen iglesias fuertes. Familias fuertes, pero hijos con este espíritu de orfandad siempre nos van a debilitar, porque yo estoy aquí bien, pero mañana no me va a interesar. ¿Y cuál es la manifestación que tú estás dando? Puedes hacer lo que tú quieras y puedes hablar lo que tú quieras, pero la manifestación que tú estás dando es que tú tienes ese espíritu de orfandad. Entonces, iglesia, con esto termino. Cuando ese espíritu de orfandad, ese espíritu de huérfano viene sobre mi vida, yo voy a sentir inseguridad y celos. Y tú tienes que entender que la seguridad viene de la relación con el Padre. Pero cuando ya no la tienes, te sientes inseguro. Se van a manifestar los celos. Y esta persona no aguanta que Dios bendiga a otra persona. ¿Por qué a él sí y a mí no? Ese espíritu de Caín. ¿Por qué a él le va a recibir y a mí no? Quizás Dios está viendo en ti, por eso no te da, porque todavía tienes ese espíritu de orfandad, papi, ¿oíste? Pero cuando yo tengo el espíritu del Hijo, yo voy a sentir amor, voy a aceptarlos. Tengo una relación con el Padre que le hace sentir seguro y comparten el gozo del Padre al ver a otros bendecidos. Gloria a Dios. En estos días estaba hablando con una pastora amiga y vi como Dios me decía, pastor, mire, vea lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha entregado. Le decía, wow, gloria a Dios, te mereces
más todavía, pero de corazón, no de los labios para afuera. Y me alegré en eso. Pero cuando hay ese espíritu de orfandad, ese espíritu de huérfano, ¿y por qué ella sí y yo no? Que yo no tengo el mismo Dios que ella. Entonces por eso el Padre Celestial no puede entregarte porque hay un espíritu contrario al de Él. Entonces tú tienes que entenderlo, que cuando yo tengo ese espíritu de huérfano, de orfandad, hermano, muchas veces yo me voy a sentir mal porque mi hermano se ha bendecido. Y yo creo que muchas veces nos ha pasado a nosotros. Entonces, iglesia, cuando tengo el espíritu correcto, el del Hijo, yo voy a aceptar, yo voy a tener el amor. Porque yo sé que yo tengo una relación con mi Padre. Me voy a sentir seguro. Voy a compartir el gozo del Señor al ver a otro prosperar, engrandecerte, sanarte, restaurarte. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos ese espíritu de hijos, hermano. Que no la pienses y no la dudes más. Tú eres el Hijo. Tú eres el Hijo. ¿Qué te pasa? Yo soy el Hijo. A los discípulos le preguntó, ¿y ustedes quién? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién creen que yo soy? ¿Quién ustedes? No, tú eres Juan, no sé qué tú, yo no sé. Señor, tú eres el Hijo de Dios. Bien has pensado porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, papi. Mismo espíritu. Y sobre ese hombre estaba identificado y sabía que tenía el espíritu correcto. Sobre ti, yo voy a edificar mi iglesia. Iglesia, te quiero tirar una. ¿Usted verdaderamente quiere que la iglesia de Jesucristo prospere? Que sea ensanchado, que el reino de Dios se manifieste hasta los confines de la tierra. Tienes que ser hijo. Para que sobre ti o a través de ti yo voy a edificar mi iglesia. Pero cuando hay ese espíritu de orfandad, muchas veces ¿qué hacemos? En vez de recoger, desparramamos. Entonces, iglesia, analícese esto. Analícese esto. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo tengo que reconocer, más que reconocerlo sobre el otro, yo tengo que reconocerlo sobre mí mismo. Si han habido áreas en las cuales ese espíritu inmundo ha querido maldecirme a mí para todo el viaje, para todo el viaje. Se ha querido imperar sobre mí para afectarme a mí, pero también afectar a mi generación. Y yo creo que cuando nosotros tenemos esto claro, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, yo tengo que saber que toda maldición que quiera venir sobre mi vida, espíritus de orfandad que quieran afectar mi casa, mi familia, hermano, que quieran afectar a mi entorno, tiene que ser atado, ligado y reprendido y echado fuera, porque yo soy hijo. Yo no voy a poder tener sembrado en mí ese doble pensamiento, ese doble ánimo. No lo puedo tener. Yo soy hijo. ¿Ustedes qué dicen que yo soy? Pero es el hijo. Ah, ustedes lo saben. Sobre ti yo voy a edificar mi iglesia. Nosotros queremos edificar casa al Señor, pero tenemos que reprender ese espíritu inmundo de orfandad. ¿Por qué? Porque va a crear en nosotros inseguridad, va a crear en nosotros abandono, va a crear en nosotros aislamiento. ¿Y cuántas iglesias, cuántas hermandades en Cristo, hermano, no estamos padeciendo esto? ¿Será? Yo no creo, es que a mí no me parece. ¿Cuántos hermanos no nos estamos, en vez de afianzarnos, afirmando más en Dios, nos estamos apartando y aislando un poquitico más? Pero es que yo, también los fariseos lo decían, mi amor. Pero no se daban cuenta de ese espíritu inmundo de orfandad que tenían encima. Ahora, iglesia,
Cuando yo no lo sabía, no lo sabía. Pero ahora que lo sé, ¿qué voy a hacer? Analízate tú mismo. Y en el nombre poderoso de Jesús, y el día que te tienes que levantar como el Hijo de Dios, como la hija de Dios, para hacer en el nombre poderoso de Jesús saber que yo soy aceptado por Dios, que yo fui implantado por Dios, que yo soy amado por Dios, que Dios me plantó, que Dios me estableció para algo, para un propósito. Y que yo sé que quizás en medio de nuestras casas y familias pasen cosas, en el mundo vas a tener aflicciones, pero recuerda, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y tienes que aprender, porque a los que Dios aman todas las cosas ocurren para bien, porque tú no eres huérfano, tú eres hijo. Ya no soy huérfano, ahora yo soy hijo. Yo no tengo ese espíritu de orfandad, ahora soy hijo, tengo el espíritu correcto, el espíritu de la casa. Entonces, iglesia, te la quiero dejar ahí, pero analícese de todo corazón, analícese. Si ha habido ese espíritu inmundo de orfandad, de orfa, recuerda, de inestabilidad, de doble ánimo, de doble pensamiento, que quizás ha querido afectar tu vida, afectarnos a nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios. Tienes que analizarlo. Tienes que pensarlo y pensarlo con cabeza fría, hermano. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que yo te pido por favor que te coloques de pie un momento y hoy quiero orar por ustedes. Saludamos a los que nos ven a nivel mundial, pero recuerda, una de las cosas que le hace mal a tu casa, a tu familia, a tu ministerio, a tu tierra, es que no tengas el espíritu del Hijo y que tengas ese espíritu de orfandad, de doble ánimo, de doble pensamiento, esa doble mente. Muchas veces lo que te quiere hacer es separar de los caminos de Dios. Que muchas veces no te quiere llevar al verdadero arrepentimiento como un hijo de Dios, sino que te creas que estás bien. La iglesia en San Juan, Argentina, les damos un fuerte aplauso. Gloria sea al Señor.